y radiolaclave.cl. Escuchas Es Clave. 6 de la tarde con 8 minutos. Seguimos aquí en este día jueves con sabor a viernes, porque hoy día... Especial de la dosis, claro, en La Clave. Especial de la dosis todos los jueves y ya no hay toque de queda. Hablábamos de eso y hay cosas pasando en el mundo también. Cosas importantes pasando en el mundo, Feña. Tú nos tienes que, por favor, introducir en esto, porque no solo una cosa está pasando en Alemania, muchas cosas están pasando en Alemania que están definiendo probablemente la política de la Unión Europea, ya que sabemos que Angela Merkel fue líder de la Unión Europea por 16 años. Entonces, queremos entender qué está pasando ahí. Claro, o sea, más que líder de la Unión Europea, lideró el país más importante de la Unión Europea, que eso la hizo como líder de facto, claro, de la... Sí. Igual ahí hacer esa distinción, pero igual fue una mujer muy poderosa. Bueno, Alemania tiene una de las historias más impresionantes, más sorprendentes y más traumáticas quizás del mundo, y es imposible, creo, entender la Alemania presente sin entender el trauma que le genera al país actualmente toda la memoria del nazismo. De todas maneras. La Segunda Guerra Mundial y el exterminio a los judíos. Aunque ese tema fue más como viral de alguna forma, es más reciente. El tema de los judíos viene más de la mano con Hollywood, con las películas, como la lista de Schindler, es más tarde. Los primeros 20 a 30 años se trató el tema en general, como que se trató de meter debajo de la alfombra y olvidarlo, sobre todo por todas las consecuencias por supuesto, de Alemania, y un poco quizás una de las fallas más grandes de la democracia, que fue que a través de la democracia alguien como Hitler logró llegar al poder y después hacer todo lo que hizo. Entonces también no olvidar ese trauma. Y eso repercute hasta el día de hoy. Sí, totalmente. Y por ahí vamos a entender un poquito a Merkel, porque creo que refleja un poco la idea de la política alemana, que tiende a ser muy centrista, muy de gobernarse a través del centro, y evita los extremos políticos por este mismo miedo que hay del ADN del país. Bueno, también... ¿Por dónde partimos? La división de Alemania, porque Merkel nace con el año 1950 y tanto, si mal me equivoco. Entonces ya nace ya con la Alemania post-nazismo, la Alemania posguerra, que recordemos que en el año... nació el 54. El 54, como la HL. La HL creo que es el 51. Tienen hartas cosas. Tienen hartas cosas, sí, muchas. Vamos a ver las similitudes en sus biografías. Ella nace en el lado oriental, en el lado comunista. Recordemos que posterior a la Segunda Guerra Mundial, Alemania es derrotada, es vencida por esta alianza bastante inusual entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que posteriormente fueron enemigos acérrimos ideológicos en el periodo conocido como Guerra Fría. Entonces Alemania se divide en dos. Una mitad queda controlada por Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y la otra mitad queda controlada por la Unión Soviética, implementándose un modelo calcado al existente en Moscú, basado en generar espionaje y terror psicológico a la población para que obedecieran y no se rebelaran contra el sistema. Merkel nace en el lado occidental, pero vive gran parte de su vida en el lado oriental. Entonces, por eso quizás es tan secretiva, porque su papá era un pastor luterano. Entonces, una biografía bastante inusual, que en sus primeros años pareciera que nada que ver con el poder. Claro. Estudia física, después hace un doctorado en química cuántica. Nunca tuvo hijos, y cuando cae el muro de Berlín en el año 89 está divorciada, estudiando sus temas científicos, o sea, totalmente ajena a la política, totalmente en otra volada, podría decirse de alguna manera más coloquial. Entonces, cuando cae por supuesto el muro de Berlín, y en línea con todos los desmantelamientos de los regímenes satélites soviéticos, Hungría, Bulgaria, República Checa, Rumania, se empiezan a abrir la política a nuevos partidos, a nuevas como tendencias políticas, y ahí Merkel empieza a militar en un partido. En el año 90 Alemania se reunifica. Recordemos que las dos mitades se juntan en una, claro, y pasan a ser gobernadas por el gobierno del lado capitalista, por decirlo así. ¿Pero ella empieza a militar por alguna inquietud en especial o por el contexto político del país? Claro, hay nuevas oportunidades, como que se da... Llama la atención. Sí, claro, se llama la atención porque yo creo que es un momento que todo el mundo está muy politizado. También ver caer el muro debe haber sido una escena muy fuerte, o sentirlo al menos. Entonces...
ahí cuando ya se unifica Alemania, porque inicialmente Alemania no se iba a reunificar, no estaba muy claro inmediatamente después del muro. La idea es que las dos siguieran viendo separadas, porque la complejidad de unir a dos países que funcionan de una manera totalmente distinta y que iba a salir demasiado caro, por eso inicialmente no se vio con muy buenos ojos, pero finalmente se toma esta decisión bastante osada de reunificar, que a pesar de que sale carísima, lo logran hacer de alguna manera, demostrando un poco como esta tenacidad y esta inteligencia y trabajo de los alemanes y esta capacidad de recuperarse cada vez más. Yo no creo que ningún otro país del mundo podría reunificar dos mitades y funcionar como lo están funcionando. Entonces, como ahora existe un parlamento, Merkel es electa diputada, y llama la atención del canciller, que es como el similar al primer ministro en Alemania, que se llama Helmut Kohl. Y él queda como interesada con Merkel, la llama como mi niñita y la pone en medio ambiente, la pone después de ministra de la mujer. Entonces un poco similar a la relación Lagos-Bachelet también. Claro. Un patricio. Un padrino. Un pater familia que había... Que la introduce al mundo de la política. La introduce, es como su protegida. Claro. Es como su protegida. Entonces ahí Helmut Kohl, que fue el canciller que lideró la reunificación, entonces una figura política alemana potente que lideraba el Partido Demócrata Cristiano, que fue uno de los más importantes desde el fin del nazismo hasta el día de hoy, uno de los partidos medulares de la política alemana. Entonces ahí después Kohl tiene que renunciar por un escándalo de corrupción. Y ahí Merkel como que lo presiona a que deje también el liderazgo del partido. Entonces hace ella como un parricidio, porque en el fondo con su presión hace finalmente que Kohl se vaya del partido y ella queda como líder de uno de los principales partidos políticos de Alemania por el año 2000. Entonces ahí Merkel en el año 2005 es electa. Pero recordemos que el sistema alemán es totalmente distinto al nuestro, porque en Alemania el Parlamento tiene... El poder del canciller emana del Parlamento, no está separado aquí en Chile, que el presidente no depende, o sea, su poder no depende políticamente del Parlamento, porque son 735 escaños en la Cámara alemana. Hay que entender eso lo vamos a profundizar en un ratito más, pero sí, hay unas diferencias importantes en cómo se articula el poder. Claro, entonces es muy importante tener eso en consideración, que tú para gobernar necesitas la mitad más uno de los escaños, entonces tienes que, no sé, por ejemplo, si son 100 escaños, para hacerlo más fácil, tienes que tener 51, porque de esta manera tú formas gobierno, y si tú tienes mayoría, todas las leyes que tú quieres implementar van a pasar. Entonces hay una coherencia que permite una mucho mayor fluidez que en el sistema presidencial, que como hemos visto nosotros en carne propia, usualmente el presidente sale de una facción distinta política al Congreso. De esta manera no hay una coherencia política, y esto hace generalmente que haya una mayor propensidad a crisis como golpes de Estado, porque y se fracciona el poder mucho más. Entonces en Alemania dejemos pendiente eso, vamos a seguir con todo este análisis de la era Merkel de Alemania para entender bien cómo llegamos ahora, pero no nos vamos de Alemania, nos quedamos en Alemania con una canción histórica, 99 globos rojos, esta canción de Nena que grafica los temas complejos de la Guerra Fría, así que nos quedamos aquí en la 92.